Fiat lux et facta est lux. Este trabalenguas es latín para sea la luz, entonces fue la luz. La conocida frase de Génesis que habla de la llegada de la luz al momento de crear el universo. Sin embargo, este no es el único texto antiguo o creencia que hace referencia directa a la luz o al sol. Los pueblos antiguos entendían la importancia de la iluminación en sus vidas. Los griegos tenían a Apolo jalando el sol con su carruaje. Los egipcios creían que el sol, conocido como el dios Ra, dios responsable sobre la creación de la vida, moría al anochecer y renacía al amanecer en un ciclo eterno. Los aztecas, por su lado, con su clásica mitología que parece sacada de una película de terror, creían en el mito de los 5 soles, es decir, 5 creaciones distintas con un sol diferente cada una. Según donde consigan sus fuentes, el sol actual, el quinto sol, es representado por Huitzilopochtli, el cual se encuentra en una lucha eterna con sus hermanos la luna y las estrellas para evitar que devoren a la humanidad, requiriendo únicamente por su labor el ocasional sacrificio humano, claro. Efectivamente, la luz tenía un papel principal en el mundo antiguo, el rol de una caprichosa protectora y dadora de vida que en cualquier momento podía enojarse con sus súbditos y hacerlos pasar hambre. A través de la historia nuestro entendimiento de la luz se alejó de estos mitos y cambió, pero nunca perdió su importancia. Fuimos entendiendo que está compuesta por ondas y partículas al mismo tiempo, que toma distintos colores y que muchos seres vivos dependen de ella directamente para su funcionamiento, como la activación de la vitamina D en el cuerpo humano o la fotosíntesis en las plantas. Eventualmente nuestro entendimiento llegó a tal punto que pudimos generarla artificialmente por medio de las lámparas, causando una revolución en la manera que manejamos nuestras vidas. Como es de esperarse, todos estos avances, inventos y descubrimientos afectaron al agro, y justamente de eso se trata este episodio. Hoy hablaremos de la iluminación, pasando por sus fundamentos como qué es la luz y cómo afecta a la planta, hasta llegar a temas más complejos como cómo sabemos cuánta luz es suficiente, qué estrategias hay para manejar la cantidad de luz, cuáles son las diferencias entre la luz natural y la luz artificial, y de verdad vale la pena utilizar la luz artificial causada por estos sustitutos de estrellas en zonas como México y Latinoamérica. Acompáñenos en este viaje donde aclaremos en el puerto de una poderosa herramienta que ha regido nuestra capacidad para cultivar desde el principio de la humanidad. Este es Agronauta, donde la tecnología converge con la agricultura para darle mejores resultados al productor. Hablaremos de tecnología, cultivos, métodos de producción, nutrición, desarrollo sustentable, nuevas técnicas y todo lo que está revolucionando al sector agro en Latinoamérica y el mundo. Esperemos que disfrutes de este intercambio de ideas. Bienvenidos a Agronauta, el espacio donde navegamos por los extensos mares de la agricultura para traerles los temas más relevantes y vanguardistas para el productor. Mi nombre es Héctor Reider. Yo soy Tonatiuh Quiñones. Hola, yo soy Guillermo Vázquez. Y hoy hablaremos de la estela de luz. Bueno, casi, pero sí de la luz. Muy sí, bien. ¿no? ¿Qué tal mi chiste? Lo practiqué mucho y lo escribí. Sí, soy forzado, ¿ya? Sí, ya mi carrera de comediante no va tan bien. No, hay que echarle más. Sí, Pero por eso hacemos este podcast de agricultura y no de comedia. Pues, imagínate, nos morimos de hambre. Como, Sí, ¿no? bueno, nos podemos morir de hambre como agricultores, y este era peor, ¿eh? Eso es cierto, ajá. Mira, somos malos comediantes, pero mínimo podemos comer, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí, exacto. Crecer nuestra comida si es necesario. Este... Pero pues ya tocando el tema, pues hoy estamos hablando de la luz y la iluminación. Creo que es un tema bastante interesante y que se toma mucho por sentado en países como México y Latinoamérica, donde disfrutamos de muchísima luz en casi todo el país. Y pues creo que de los temas más difíciles, ¿no? O sea, Sí. para el agricultor y que más preguntas nos hace a nosotros. A mí, personalmente, yo no soy tan conocedor, pero lo bueno es que tenemos a quien lo sabe, ¿no, Héctor? Pues entre comillas, ¿no? No, sí, ahí la he ido aprendiendo con el tiempo, pero pues es que sí es un tema muy abstracto, ¿no? La verdad es que, o sea, antes de meternos a las unidades y todo, pues para ver qué es la luz. Y vamos, hasta hace poco estamos entendiendo como en la ciencia qué es la luz, ¿no? Porque, bueno, no nos vamos a meter en temas muy, muy complejos. Somos un podcast de agricultura, no de física. Pero la luz en sí es una combinación, son partículas que a veces se manejan como ondas, frecuencias, ¿no? Que se mueven en ondas. Entonces, pues eso ya, si nos han escuchado antes, pues ya saben que hemos tocado el tema de las frecuencias antes, que las plantas
necesitan ciertas frecuencias de luz para crecer. ¿Y a qué nos referimos con frecuencias? Pues la luz blanca, la que vemos en todos lados, está hecha de muchos colores distintos de luz, que cada uno tiene una frecuencia de onda distinta, o sea, es la luz y longitud de onda, ¿no? También, si no me equivoco. Es decir, la onda se mueve con cierta velocidad y tiene un cierto tamaño distinto. Entonces, en un extremo tenemos las ondas y la radiación UV, también tenemos otro tipo de radiaciones, y por el otro tenemos la infrarroja. La infrarroja es el calor. Exacto. Entonces, Ah, y dentro de todo esto hay un montón de colores, y esos son los colores que nosotros podemos ver. Nuestros ojos perciben la luz y perciben los colores que vemos, ujú. ¿no? Y eso creo que es una explicación, espero que lo suficientemente breve y fácil para entender más o menos qué es la luz. Pero- Ah, ¿Mande? Muy a mí me bien. gustó Y el término que, bueno, lo escuché un investigador americano que decía, llegamos de cuenta que el sol nos está entrando canicas, de las azules que son las ultravioleta y las rojas que son las infrarrojo y muchos colorcitos blancos en el interior. Entonces las va aventando y esas caniquitas que son los fotones y para diferentes ondas, virtudes de onda, es lo que recibimos para hacer fotosíntesis. Y de ahí empieza todo Ujú, el tema, ¿no? O sea, cuánto flujo ujú, de luz le llega, qué calidad de luz le llega, cómo le llega, todo esto, ¿no? ujú. sí, sobre Efectivamente, todo ¿no? que hablando de, ya aterrizando a la parte vegetal, sabemos que la radiación solar pues es la fuente de energía para la fotosíntesis de las plantas. Entonces, pues de ahí radica la importancia de conocer cuánto, cómo medirla, con qué unidades. Cada cultivo obviamente va a requerir distintas cantidades de radiación, entonces es bien importante conocerlas para saber en dónde estamos parados, qué estamos produciendo, cuánto necesitamos, si nos falta, si nos sobra, ¿no? Claro, Pues también ¿mande? es difícil medirla, ¿no, doctor? No es tan fácil medir la luz, ¿no? Pues es que hay un montón de unidades y yo creo que esto se refiere a que nuestro entendimiento de qué es la luz ha ido cambiando y es muy reciente realmente que le estamos implementando el tipo de luz y las unidades en la agricultura porque nuestro entendimiento de ella es también muy reciente, ¿no? Mientras que el Sí. agua y los nutrientes, pues ya son cosas que sabemos desde hace tiempo. Entonces tenemos una infinidad de unidades que tenemos los watts, tenemos los joules, por metro cuadrado por segundo que estamos platicando ahorita, tenemos lumens, tenemos luxes, tenemos los micromoles, o sea, un montón. Los micromoles, bueno, de hecho el PAR, que es la radiación fotosintéticamente activa, es decir, la luz que absorben las plantas, utiliza una unidad que se llama micromoles por metro cuadrado por segundo, muy similar al de los joules. Y después tenemos el DLI o el integral de luz diaria, que es cuánta luz han recibido nuestras plantas, normalmente en micromoles, en un día, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, se mide en micromoles por metro cuadrado. ¿Qué es un micromol? Pues un micromol se refiere a los paquetes de fotones, a unos cuantos fotoncitos estamos recibiendo en un metro cuadrado. ¿Cuántas de estas canicas, siguiendo el ejemplo de Tona, le están cayendo a nuestras plantas? ¿No? Y transformarlos es todo un tema bastante complejo, ¿no? Pues de hecho justamente estábamos hablando de eso, ¿no, Memo? Sí, justamente, porque lo que yo les comentaba previamente es que, por ejemplo, yo en el día a día en los invernaderos, la mayoría de los growers pues se manejan en joules por metro cuadrado, ¿no? Y estamos hablando de a lo mejor una radiación global y que el 50% ya corresponde, entre 45 y el 50% corresponde al par que mencionas tú. Ujú. Entonces, ¿por qué es importante en la práctica, en el día a día? Es esta radiación nos va o les determina a los growers cuándo regar, ¿no? Entonces, los sistemas de riego están conectados directamente con estas mediciones y de esa forma lanzan los pulsos de riego. Obviamente depende del cultivo, nuevamente depende la cantidad de joules que se requiera para cierta etapa tecnológica y así es como, a mí me ha tocado verlo, ¿no? Así como se manejan. Sí, claro. Y también las lámparas, para que los growers que utilizan lámparas, las lámparas se manejan en watts. Y bueno, si han ido alguna vez a comprar un foco, que pues si no, pues qué suertudos, y si sí, pues son cosas de la vida, supongo.
sabrán que es en watts, sí, y habla de la intensidad de la lámpara. Entonces, los sensores, o la producción, como dijimos, se manejan en joules, muchos sensores se manejan en par, y si tienen lámparas, se manejan en watts, ¿no? Entonces, es todo un tema de estar moviéndole a las unidades y saber cómo se relacionan entre ellas. Por suerte, ya Sí, tenemos muchísimas páginas de internet que hacen esos cálculos por nosotros, ¿no? sí, y también lo que, bueno, yo sé en base a lo que he trabajado en temas de automatización y iluminación, que la peor forma de medir la luz es por el ojo humano, ¿no? Sí. Porque a nosotros aparentemente las vemos iguales, pero definitivamente no, son muy diferentes los tipos de lámparas. O sea que aquí la recomendación es no compres una lámpara por cómo la veas, sino tienes que medirla. Y para eso se hicieron los medidores de iluminación, ¿no? Ujú. De hecho, hay un estudio muy interesante que se hizo sobre la capacidad del ojo humano para ver diferentes colores de luz a diferentes horas del día. Entonces Ujú. descubrieron que de día vemos mejor el color rojo y de noche vemos mejor el color azul. Ahora, entonces a lo mejor entenderán por qué las patrullas tienen, ajá, esos colores, porque así los puedes ver Corre. en todo el día y noche, Exacto. ¿no? Y eso habla justamente sobre la capacidad del ojo para identificar los diferentes tipos de luces a diferentes momentos del día. Ahora, eso también tiene otras razones sobre en las noches, hay más luz azul en el ambiente porque es la luz reflejada de la luna, mientras que del día nos llega mucha luz roja porque también está más cerca de la infrarroja, que es el calor del sol. No, Ujú. todo un tema, es todo un tema. La verdad es que es muy interesante, pero es muy, muy, muy complejo. Sí, y además que, bueno, el tema de cómo manejar la luz es todo un arte, ¿no? Bueno, hasta ahora tiene que tener mucho conocimiento técnico. Inclusive los grandes investigadores tienen muchas teorías de cómo manejar la luz, ¿no? No es, digamos Sí. que es algo tan sencillo. Ajá. Sí, no, tú estabas justamente leyendo de ese tema, ¿no? Tona, que hay dos escuelas muy fuertes. Bueno, yo las identifico así. Yo veo que los europeos, sobre todo la gente de otros países, dicen, le ponen a la planta, a ver, tu plantita te pongo todo para que crezcas y te voy a consentir para que crezcas. La iluminación tiene que ser a tu gusto, etcétera, para que vayas creciendo con calma. Y en cambio los americanos, desde que, a ver, aquí no se trata de que, de que quieras, aquí vas a crecer y te voy a poner todo y vas y te aumento la iluminación y te aumento los nutrientes y te aumento la cantidad de CO2 para que crezcas. Sobre todo eso lo vi mucho. La gente que tiene mejor manejado el tema de la iluminación es la gente que hace cannabis. Y eso sí está súper comprobado, porque pues para ellos no podían crecer cannabis en lugares abiertos. Abiertamente. Sí, entonces se tuvieron que ser expertos en manejo de lámparas. Sí, Y en todo el manejo de la tecnificación, lo cual son siempre, hasta ahorita son la punta de la lanza en muchos de los temas de tecnificación. Hasta los sensores que yo comercializo, Sigro, empezaron gracias a la cannabis. pues sí. Sí, 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 sí. sí. Entonces, Sí, pero ya en temas más prácticos, digamos, en agricultura comercial o de alto valor, sí es bien importante desde cuando se escoge el tipo de plástico que se va a poner en la infraestructura del invernadero, ¿no? Exacto. ¿Qué porcentaje ujú, de luz va a permitir que este plástico, eh, ahora sí que si sombrea o no sombrea, si se van a usar pantallas o no se van a usar pantallas, si va a ser cristal o va a ser plástico o va a ser malla sombra, ujú. o va a ser un macrotúnel. También todo eso depende tanto del cultivo como de la zona geográfica en la que estés. Al menos aquí en México es bien marcado que en Sinaloa, por ejemplo, la mayoría son mallas sombras, ¿no? Y Ujú. aquí en Bajío, por ejemplo, sí está creciendo los invernaderos, pero con infraestructura de plástico y también hay Ujú. un porcentaje fuerte con invernaderos de cristal. Y, y todo eso es debido a cómo se mide la luz, cuánta radiación necesita, qué cultivo y en dónde estoy yo produciendo. Y yo he Sí, notado, no sé si ustedes lo han visto, que además muchas veces ponen ciertas pantallas o ciertas mallas sombras con una cierta capacidad para bloquear la luz o permitir que entre cierta cantidad de luz y no están seguros de por qué lo pusieron, porque no es un tema todavía que esté muy, bueno, no sé, que no se ha profundizado tanto, ¿no? Porque es un tema bastante nuevo, sobre todo en países donde tenemos
muchísima luz en el ambiente que entonces no estamos acostumbrados a controlar tanto la iluminación, ¿no? Y por Claro, o ejemplo, sea, me di cuenta, bueno, de lo que estuve investigando, que cultivos como por ejemplo la lechuga requieren menos iluminación que por ejemplo las plantas que son de ornato, las flores, ¿no? Las flores Ujú. requieren más energía luminosa. Y de ahí empieza, sí, pues lo que dijo Memo es muy fuerte, porque elegir bien un plástico para un invernadero tiene que ser muy consciente de qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo, si es muy oscuro, no vas a poder hacer crecer otras cosas. Y si es demasiado claro, algunas plantas se van a ver afectadas y tienes que empezar a manejar mallas sombras, etcétera. O sea que de ahí va a empezar a ver el clásico, el tirón de qué es lo que quieres plantear. Además que también la luz ultravioleta no es tan buena para las plantas. Y eso es para, bueno, para todos los seres vivos, porque hacen modificaciones en el ADN, y etcétera. A los hombres nos pueden generar tumores por la radiación UV. Sí, Ujú. pues Por es eso la principal causante del cáncer de piel. de piel, sí, y realmente tenemos que medir bien qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, qué se va a poner en el invernadero, cómo se pone, qué malla sombra, qué tipo de plástico, para qué lo quieres, etcétera, ¿no? sí, y respondiendo a tu pregunta, Héctor, o sea, a mí me ha tocado, es muy común en campo de que te encuentres inverneros donde están pintando, así están pintando literalmente el plástico y, a veces los mismos ingenieros o las mismas personas que trabajan en el invernadero no entienden por qué, ¿no? Y todo es un control de radiación. Entonces, también depende del cultivo. Volvemos a lo mismo. Digamos, un tomate que se produce en malla sombra en la zona de la laguna no va a recibir la misma radiación en la zona norte de México que en el centro del país. Ujú. Entonces, aquí en el centro, por ejemplo, el tomate generalmente se cultiva en invernaderos de plástico y en el norte en mallas sombras. Ahí ya de entrada hay una diferencia en el material del cultivo protegido y no es lo mismo un pepino que un tomate, que un pimiento, que son los principales cultivos que se producen comercialmente, ¿no? En los invernaderos. De Sí, hecho, claro. el pepino requiere un poco más de radiación que el tomate y que el pimiento. Y otra cosa que vale la pena mencionar, ahorita que estabas hablando sobre selecciones de materiales, Memo, es la relación de la luz con las otras variables que son temperatura y humedad. Entonces, como regla, casi siempre las plantas que ustedes tengan van a poder recibir un poco más de luz si tienen una mayor humedad y temperatura. Entonces, eso también cae con la elección de los materiales que escojan. Si por ejemplo meten uno de vidrio y no quieren poner malla sombra, necesitan aumentar y controlar su humedad de una manera, ¿no? Entonces es todo un juego porque la humedad actúa como relativa, actúa como una especie de protección para la planta y permite que siga evapotranspirando aun cuando está en situaciones de mucha intensidad lumínica. Y ahí Claro. es donde, y ahí es donde entra este, la importancia de utilizar sensores cuando estamos manejando el tema de la iluminación. Normalmente es bueno tener una combinación de sensores, pero si nos acompañaron en el episodio de sensores, eh, recordarán, y si no, bueno, recuerdan que los sensores tienen mucho uso también para la toma de decisiones en cuanto al uso de infraestructura. Entonces, hay un experimento que diseñé hace ya casi un año que fue para ayudar a un productor de lechugas hidropónicas a elegir qué tipo de pantalla o malla sombra utilizar o si agregar iluminación artificial. Que ese es un tema, realmente tocaremos más poco después, si realmente vale la pena tener iluminación artificial en países como México y el resto de Latinoamérica. Pero a lo que voy es que no tenía idea realmente de los diferentes tipos de malla sombra. Iba a poner la primera que tuviera y desarrollamos un experimento donde pusimos a crecer diferentes lechugas con un sensor cada una y estas lechugas tenían una diferente tipo de pantalla o de malla sombra y una con luz. Entonces ahí es donde empezamos a decidir cuál era la cantidad de luz óptima para las lechugas. Y eso pues aumenta la productividad, ¿no? Porque estás encontrando cuál es su límite y cuál es la cantidad necesaria que necesita y además
como productor no pierdes dinero en una decisión equivocada. Y eso es una de las pocas, de las muchísimas, ¿no? Pero esto es solo una de las soluciones que vienen los sensores cuando viene el tema de iluminación. Pues, y aquí y también depende mucho de la etapa que está la planta, ¿no, Héctor? Claro, Y también qué variedad, o sea, es un Claro. problema complejo, ¿no? sí, Sí, en sí. ese O sea, caso, esto por por eso ejemplo, se fue tuvo que hacer lechuga. personalizado. Ujú. Fue lechuga, pero imagínate en el mercado del tomate mexicano, que la mitad del tomate que se produce en México es para exportación a Estados Unidos. Hay estudios que demuestran que la baja o alta radiación solar también afecta al fruto, tal cual, o sea, puede generar incluso grietas en el fruto o el famoso payaseado, el tomate payaseado, también algunos frutos huecos, o sea, junto con otras variables, la radiación entra en algunas, ¿cómo se llama? Un desorden fisiológico en el fruto. Hay unos que se llaman golpes de sol, entonces es sumamente importante, como dices tú, ¿no? Tener los sensores adecuados y bien identificado cuáles son mis parámetros para no movernos ni hacia arriba, ni en exceso, ni en deficiencia, pues mantenerlo bien manejado. Lo más estandarizado posible, ¿no? Claro, Sí, Y sí. también tener en cuenta de que, pues, sobre esto, sí hay mucha información, pero está muy dispersa todavía. Bueno, yo lo que yo creo, ¿no? Lo que he visto. Y también, como que al grower le va a costar un poco de trabajo encontrar bien una línea para poder tomar una decisión. Tiene que desarrollar, o sea, tiene que empezar a hacer su base de conocimiento, ¿no? No, pues esto tiene que ser completamente empírico, por lo mismo que estaba mencionando Memo Memo. de la locación, la ubicación geográfica, el tipo de cultivo, el tipo de infraestructura que ya tiene el productor o las productoras. Entonces, todo eso hace que sea un caso sumamente específico. ¿Qué es lo que necesitan las plantas que se están cultivando en tal lugar con tal situación climática? Porque a lo mejor necesitan una cantidad diferente de luz porque el día está más húmedo o llovió quién sabe qué o está muy seco, ¿no? O sea, se claro. atravesó en unas nubes, está nublado. Exacto. Entonces, y eso también, algo que me he topado muchas veces es que, y para todo esto del manejo de datos, no uno de nuestros peores enemigos es el ojo de buen cubero, ¿no? Sí, sí, y Y pues sobre todo con la luz, ¿no? claro, y entonces una de las clásicas, y que obviamente no están mal, pero es cuando se abren y se cierran las pantallas o las mallas sombras en un invernadero. Entonces, están muy acostumbrados cuando es mediodía, este, cerrarlas, en algunos lados cerrarlas porque a lo mejor la intensidad es demasiada y todo, pero hay veces que si nos estamos basando, por ejemplo, en el DLI, que habla de cuánta luz le ha pegado a nuestras plantas a través de las horas, que nos falta luz. Entonces, a lo mejor conviene abrirlas, las pantallas o las mallas sombras, y después, más adelante, como normalmente cuando se estarían abriendo, que son las 4 o 5 de la tarde, ya cerrarlas, ¿no? Y Claro. son esos juegos que empiezan a aparecer en cuanto empezamos a darnos cuenta de cómo funciona la luz. Ok. Sí, no, porque hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Es la intensidad de la luz, que nos esté llegando la luz correcta, y también cuánta luz nos ha pegado a través del día. Yo ahí encontré una tablita que bueno, les enseñé sobre cómo ver la luz, ¿no? O sea, primero ver la luz como, si ya ponemos una analogía como con el agua, la luz, y hagan de cuenta que lo primero que tenemos que ver es el espectro de la luz, qué espectro nos está llegando. O sea, qué calidad de luz tenemos, si es buena luz, por ejemplo, si le ponemos agua condensada a una planta, la matamos, ¿no? Pero aquí en este caso, si le ponemos una luz deficiente o que no le falta alguno de los factores o que no es suficiente, pues va a tener una deficiencia, ¿no? Y la otra Ujú. es cuánta intensidad, cuánta agua le llega, cuánta luz está cayendo, que es lo que estás diciendo, ¿no? Ujú. Que es el famoso PAR, ¿no? O el PPFD, como dicen los gringos, o sea, cuánta luz está llegando para hacer fotosíntesis. Y la otra es cuánto tiempo regaste. O sea, si llegaste a esta cantidad de luz, ¿cuánto tiempo se la diste, ¿no? Y luego al final Ujú. del día, pues a ver de qué tamaño fue la cantidad de agua que le pusiste, que es el DLI, el integral, si le eché la cantidad de luz suficiente o le hizo falta, ¿no? Ujú. O
Las Sí, voy a o poner sea, en las redes sociales para que la vean ahorita. sí, sí, siguiendo tu analogía un poco del agua, entonces lo podríamos ver como el tipo de agua, que es lo que dijiste del agua salada. Ajá. Este, ¿Cuánta agua le estamos echando? El flujo, sí. Y, ¿Por cuánto y qué tiempo? tanta agua, ajá, y qué tanta agua le echamos en un determinado tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo Ujú. que le echemos 1 litro de agua a una macetita a través de todo un día, que se lo echemos todo De en golpe. de golpe. Sí. Sí, claro, o sea, digamos lo que el sistema de riego o los pulsos de riego están en función de la cantidad de radiación que hay durante Ujú, el día. ujú. Entonces puedes tener días donde tengas pulsos 15, 17 pulsos, hay otros que tengas 20, 25 pulsos, ¿no? Eso es lo que me ha tocado como observar en el día a día de los invernaderos. Sí, y aparte, Memo, igual tú sabes más que de esto que lo que pasa fisiológicamente en la planta, ¿no? De que si le das más energía empieza la fotosíntesis, pero también empieza la evapotranspiración, ¿no? Y empieza a tomar más nutrientes de la planta para crecer. Sí, claro, no solamente son estos dos factores o variables, sino también tienes que tomar en cuenta lo de la humedad relativa, la Ujú. temperatura dentro del invernadero y precisamente eso, ¿no? Cuándo vas a dar tu último riego y cuándo vas a empezar a regar en el día. Hay otros métodos, también existen las básculas, por ejemplo, las básculas que pesan los bolis o las fibras de coco. Y entonces algunos growers decían, ¿sabes qué? Yo voy a regar o mi primer riego va a ser dependiendo mi resultado de la báscula. Cuando veo que ya se me esté secando, ya meto el pulso, ¿no? Y a lo mejor no tomo todavía en cuenta la radiación hasta a las 11, 12, mediodía. Ujú. Entonces son como un poco estrategias híbridas, ¿no? Que toman en cuenta el peso seco y el peso húmedo más la radiación. Exactamente, sí, digamos, no hay nada escrito. La verdad es que cada grower tiene su propia experiencia con este tipo de parámetros y como dices tú, ¿no? Es algo moderno que estamos desarrollando en México y bueno, algunos otros países están más desarrollados con este tipo de tecnología, Holanda, España, pero aquí en Ujú, México pues estamos, digamos, tropicalizando la tecnología. claro. Y yo creo que ahí es donde podemos pasar a un tema que es muy interesante, que son cuáles estrategias de control de iluminación conocemos, ¿no? Ok. Eh, Ok. pues hay que tomar ya mencionamos algunas que son pues las mallas sombras, las pantallas, los invernaderos y todo, y ahí es cuando nos basamos principalmente de la natural, pero también tenemos la artificial. Ahora, obviamente la artificial podemos asumir que empezó de lugares donde no hay tanta luz, por eso son lugares como Holanda, ¿no? Claro. Es, claro, pero pues hemos visto aquí, como tú has mencionado, Memo, y como muchísimos de los que nos escuchan, si se dedican a las berries, lo necesario que es tener un control de la iluminación. Pero ya hemos desarrollado nuevas herramientas. Entonces, si digamos no tengo sensores, también podemos ver cuánta luz está llegando a nuestra zona geográfica. Hay muchas maneras de hacerlo. Hasta se puede encontrar en internet haciendo una búsqueda en mapas. Hay mapas para ver la iluminación. Sí, los Entonces que podemos hacen ver. la energía solar tienen esos mapas, ¿no? Los generaron. Exacto, exacto. Ujú. Y entonces podemos acceder a esos mapas. Entonces, ahora, uno de los problemas ahí es que nosotros vamos a tener que este, hacer un pequeño cálculo. No es tan difícil, como mencioné, ya existen calculadoras online que lo hacen. Por ejemplo, yo conocí una persona que estaba creciendo el árbol africano Baobab y lo quería crecer en invernadero con luz artificial. Y estábamos utilizando un sensor. Entonces el tema es, ¿cuánta luz necesita un árbol africano de la sabana? No fue fácil Ujú. encontrar la información porque no era tan Claro. común. Como- Entonces lo que hicimos fue buscar cuánta radiación solar le cae normalmente a esa zona y aumentarlo un Mm. poquito para considerar lo que sería un poco un día soleado y después de ahí transformarlo a, a par, ¿no? A micromoles por metro cuadrado por segundo. Entonces con Oye, eso Héctor, sacamos, y dime. una pregunta algo tonta, pero bueno, yo la tengo y supongo que alguien más la va a tener. Y como tú has trabajado en iluminación, debes de saber la respuesta. Bueno, o darnos un norte. Si no me la invento, no pasa nada. La iluminación artificial, ¿qué tan parecida es a la iluminación solar? O sea, ¿qué tanta ventaja nos puede dar? ¿Se parece, no se parece, es igual, parecida? En teoría podemos hacer
lo más similar posible. Hay una curva muy interesante que mide las diferencias de radiación solar, cómo cambian las frecuencias según la hora y también la intensidad que suelen tener. A todos los que nos escuchan se les recomiendo mucho que la busquen, se llama la curva de McCree. Y esa es una curva que se utiliza muchísimo para medir el par necesario para las plantas. Entonces, en teoría podríamos tener luz de la misma calidad que el sol. Sin embargo, tenemos una ventaja con la luz artificial. ¿Y cuál es esa? Nosotros podemos controlar la frecuencia y la intensidad de cada frecuencia de los diferentes colores. Entonces, si utilizamos esa curva McCree, podemos ver cuáles son las que tenemos que subirle un poco más porque es la que más nos va a afectar a nuestra planta. Hasta podemos reducir aquellas que no nos sirven o nos sirven menos. Entonces, en ese sentido, nos permite tener un mayor control. Y eso yo creo que nos lleva a una pregunta muy importante que es, ¿de verdad necesitamos la luz artificial en México y en Latinoamérica? Es el tema, porque La pregunta del millón. Sí, el millón. sí. Y sí tienen ventajas muy claras, ¿no? Tenemos diferentes tipos de lámparas, ahorita llegaremos a ellas, pero sí hay ventajas muy claras que hay al utilizar la luz artificial. Es una inversión, sí, y es costosa al principio. Mientras sigue avanzando esta tecnología va a ir disminuyendo. Pero lo que podemos tener es estandarización de la calidad de luz que le estamos dando a nuestras plantas. Entonces, en un día nublado, un día muy oscuro, o podemos nosotros controlar la luz, o si le queremos aumentar la cantidad de luz que le damos a nuestras plantas para tener lapsos de luz de 12 horas de luz continua o 14 horas de luz continua, con menos horas, con X número de horas en oscuridad, algo que es muy común en el mundo del cannabis. No, para eso es muy importante utilizar la luz artificial y se pueden conseguir Y, resultados que normalmente no. y además el manejo de la luz te da ventajas sobre la potencia de la planta, ¿no? La gente que hace Claro, cannabis, estuve leyendo que tú dices, ¿sabes qué? Te aviento luz, te aviento muchos nutrientes, te voy a aumentar CO2 y vas a crecer, pero en friega, o sea, y te quiero sí, fuerte. Y los así es. resultados que tienes sobre el crecimiento de la planta y con la cantidad de energía que le estás dando, pues esto mucho mayor que la energía solar, puede generar que la planta crezca muy rápido. Uh-huh. Ajá, Y claro. es, Ahorita tocaste un punto que es importante también mencionar, que obviamente aumentando el CO2 se puede aumentar la intensidad lumínica. No es tan común inyectar CO2, solamente es en cierto tipo de producciones, sobre todo cannabis, como mencionaste. También hay algunos estudios sobre el aumento del CO2 en producciones experimentales de fresa, y que ha logrado hasta, no me acuerdo de los porcentajes, creo que es un 30-40% que se aumenta el CO2 y aumenta la capacidad productiva el doble. Sin embargo, no es algo que yo recomiende porque ¿para qué? No, o sea, no es tan necesario realmente meterle CO2, es muchísima inversión de infraestructura, se tendría que cerrar por completo el invernadero y tener unos sistemas de ventilación muy, muy caros. No lo recomiendo. y Sí, aparte claro. que Mira, hasta el momento he conocido un invernadero aquí en Querétaro que tiene la infraestructura para inyectar CO2, pero son altas tecnologías. Muy altas, muy altas. Y se utiliza ya en otras producciones de muy alta tecnología, creo que en algunas verticales. La verdad es que no estoy del todo seguro. Pero pues es una inversión demasiado grande cuando hay cosas más importantes en las que se pueden centrar antes. Claro. Y Entonces ahí. respondiendo a la pregunta que formulaste hace un rato, Héctor, la pregunta Ujú, del millón. Bueno, desde mi punto de vista, yo les preguntaría primero a los que nos escuchan, ¿sabes qué? ¿Es importante meter radiación artificial a mi invernadero o a mi, ¿cómo se llama? Cultivo protegido? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿tú qué quieres? ¿Con qué cuentas? Y conoces ya la radiación con la que cuentas en tu territorio al año, cuántos megajoules por metro cuadrado por día en promedio hay en cada mes del año en tu zona. Entonces tenemos que, al claro, adentrarnos en esta información, va a haber, por ejemplo, en Holanda, en meses enero, febrero, o en invierno, en octubre, noviembre, diciembre, muy tienes oscuro. radiaciones demasiado bajas, ¿no? Ujú, Entonces está todo oscuro, días muy cortos. Y en México tenemos la bendición, la verdad, de que tenemos días mucho más regulares y la radiación es una radiación óptima en la mayoría, en 10 meses del año y en los otros dos, que es en primavera,
tenemos radiación elevada y es donde tenemos que estar metiendo las pantallas y que bajándole a la radiación. Entonces, o sea, es importante conocer eso. Cuando tú dices, o sabes que a lo mejor la cannabis, y ahorita entrando a otro tema de que en México se va a legalizar o no se va a legalizar. Entonces, si se legaliza, ok, le va a meter radiación artificial o no. O me voy a ir con un invernadero a lo mejor de plástico o con una malla sombra. Entonces ahí es donde tú empiezas a jugar, pero obviamente tienes que conocer primero qué Claro. radiación tienes y en qué parte vas a producir y qué quieres producir. Sí, Sí. sí, totalmente. Y al igual que con el tema del CO2, hay otras cosas más importantes que controlar y empezar a trabajar antes de meter lámparas, ¿no? Si ya estamos midiendo la iluminación, pues es el momento de jugarle con la temperatura, con la ventilación, con la humedad relativa, los nutrientes, todas esas cosas antes de meterle algo que ya estamos pasando al siguiente paso de la tecnificación, como las luces. Ahora, no Además, significa que no sean... ¿Eh? también el ¿Dónde? tema de sustentabilidad, en este caso, si estás metiendo lámparas, el tema de tu huella de carbono de tu invernadero se aumenta, Claro, estás siendo menos sustentable, estás ganando más recursos, o sea, hay que pensarlo muy bien, ¿no? sí. Pero sí, pues como estaba diciendo Memo, sí es importante considerar mm, trabajar en otras cosas, entender del tema de iluminación, cómo funciona para los productores y las productoras en sus diferentes ubicaciones y todo, antes de realmente invertir. Pero digamos que sí quieren invertir en una lámpara, ¿no? Que ya saben todo esto, que dicen, bueno, a lo mejor yo quiero intentar un tipo de producción completamente cerrada. ¿Qué tipos de lámparas hay? Pues normalmente hay tres que se utilizan muy seguido. Sodio de alta presión, que es la más utilizada de todas, la que van a encontrar en invernaderos que utilizan sistemas de iluminación. ¿Por qué? Porque requiere poca infraestructura para ponerla, tiene una buena eficiencia energética, Ujú. eh, cubre realmente la mayoría de las frecuencias necesarias, tiene un tiempo de vida útil moderado, pero por la necesidad de los ciclos de luz de las plantas, de apagar y prender, eso reduce muchísimo su tiempo de vida, ¿no? Además del que el costo de instalación es bastante alto. Entonces, bueno, en general van a ver que para la instalación de todas las lámparas actualmente es bastante alto, ¿no? Ujú. Este, pero pues esa es la más utilizada. Después está una que se conoce como MH, Metal Haloid, creo. Es, metal halógeno, ¿no? Sí, justo. Ujú. Gracias. Ujú. Esta tiene una luz más blanca, es decir, tiene más colores de la luz mezclados. Tiene una vida moderada y tiene un costo de instalación muy alto. Esta tiene igual una vida de útil moderada y tiene los mismos problemas, solamente que la luz es más blanca. Y el nuevo jugador son las LEDs. Las LEDs están revolucionando el, el campo, el uso de la iluminación en el campo, pero es una inversión bastante costosa por lo mismo que son nuevos. La tecnología sigue mejorando, se están desarrollando nuevas técnicas, tiene el tiempo de vida más largo, pero requiere mucha infraestructura, tiene no es tan eficiente en su uso energético, pero como mencioné, permite que la podamos utilizar de diferentes maneras. Una de ellas, por ejemplo, es el interalumbrado. Eso es algo que se está empezando a utilizar apenas. ¿Por qué? Porque descubrieron que la parte que no da la parte inferior de las hojas también puede fotosintetizar. Entonces lo que están haciendo es poniendo luces entre las plantas para aumentar su producción. Y como la LED tiene realmente no causa tanto calor, es un poco más controlable y todo, entonces permite que se pueda poner detrás de las plantas, abajo de ellas. Entonces es una manera de atacar aquellas hojas que a lo mejor ya están tapadas por el resto de las hojas o simplemente aumentar la fotosíntesis de nuestras plantas de una manera impresionante, Y ¿no? las primeras dos de lámparas que dijiste, Héctor, ahorita que recuerdo, esos Ajá. dos tipos de lámparas tienen tiempo de encendido, o sea que tú las desprendes y no prenden en un momento, tardan un rato, o sea, Ujú. tardan un rato en encender, más o menos de hasta 10 15 minutos. Me ha tocado instalar en otros proyectos y son muy buenas cuando están encendidas, se ven muy bien, generan bastante rebote en las paredes, que es otra característica que tiene la luz que rebota, te genera buenos niveles. Pero los LEDs son muy buenos si los comparamos con las otras dos, le llaman por watt por dólar, o sea,
te da mayor valor el tener LED. El único problema es que son los controladores de los LEDs. Que si hablamos de controladores para LEDs de ese tipo de que ocupamos, son de alto brillo, sí duran mucho más y obviamente al principio son muy brillantes, pero también los LEDs tienen su decaimiento. Y ese decaimiento pues puede durar hasta un par de años sin tener tanto daño, pero el encendido y apagado es mucho más inmediato. O sea, un LED no te tarda tanto tiempo en prender como otros dos tipos de lámparas. Dan más control entonces. Sí, dan más control, definitivo. Y consumen menos energía. Oye, tú has trabajado con algunos softwares, ¿no? De control de iluminación. Ya tocando este Sí, tema que... hay un software muy bien, me tocó trabajarlo cuando estuve haciendo un proyecto, se llama Dialux, es un software libre, Dialux, lo encuentran en la red. No es fácil de manejar, yo lo he visto que empecé a intentar manejarlo y mejor contraté un arquitecto porque que lo manejara, pero es muy interesante porque aquí hay maneja dos cosas y estuve investigando ahorita para este episodio cómo manejan este software para ya el diseño de luz en invernaderos. Está muy interesante porque aquí se maneja el diseño de la lámpara. Tú compras tu lámpara. Una lámpara tiene un cono de iluminación. O sea, si tiene un deflector, ¿cómo va a iluminar? Y esto, independientemente de cómo pegan las paredes, cómo pegan la lámpara, normalmente los invernaderos son de paredes blancas o que de alto reflejo, también cómo va a afectar a las demás plantas. Y todo esto lo puedes simular en un software 3D, que es gratis, que bueno, es libre. Hay que trabajar fuerte, pero se puede hacer cosas muy interesantes. Y también cómo afecta la luz natural. Puedes hasta simular en qué etapa del día, cómo va a estar tu energía solar y cómo van a estar tus lámparas. Te puede dar un parámetro interesante de qué tipo de lámparas, cómo las colocas, la distancia que tienen que colocarse de las plantas para que tengas el mejor abanico de las mismas. Tío, hay que investigar bastante, pero sí es posible hacerlo. Oye, esto está súper interesante. Entonces, permite crear como modelos que tomen en cuenta la luz del sol y eso yo creo que para la agricultura es sumamente importante, ¿no? Sí, claro. Sí, Sí. sí, bueno, no, ya no es tan difícil, pero sí requiere muchas horas de dedicación. Yo creo que es más que todo para investigación. Para growers, sí le veo complicado el que nos dediquemos más a fondo. A mí me costó mucho trabajo ocuparlo para un proyecto de instalación de iluminación y los resultados que obtuve fueron buenos, pero pues al final de cuentas es más fácil poner tu lámpara y tu medidor y saber qué estás teniendo, ¿no? Claro, sí, no, pues yo creo que para muchos de los temas de de la iluminación en la agricultura sí se necesita de expertos que sepan cómo colocarlas, porque como mencionaste, importa la altura, importa el tipo de luz, importa la luz del sol. Entonces yo creo que no es un trabajo como nada más llego y pongo mis lámparas, ¿no? Sí, y fíjate que normalmente mucha gente vende LEDs o compra lámparas de LEDs Ujú, y desconoce mucho su uso. ujú. A mí yo los he oído platicar y me quedo callado porque también digo, no, pues no creo que sea por ahí, pero tampoco le voy a Sí, echar sí. la perder la venta, ¿no? No, sí. Pero bueno, Y hay es muy... hay unas lámparas muy buenas especializadas para eso. Por ejemplo, las de Fluence son muy buenas. Fluence, por favor, patrocínanos si nos estás escuchando. no quisieron. Hay Este, otras americanas de Dog, quién sabe, Dog Hunter, no me acuerdo que, pero eso ujú. para la gente que hace las plantas esas que chistosas, esas son las que ocupan y manejan los drivers impresionantes. Sí, sí. Los drivers impresionantes. Ay, sí. Es, Pero pues y bueno, es que bueno, yo voy a platicar sobre el tema de cómo se controla la iluminación. A mí me parece muy interesante aquí traer la tecnología de las edificaciones. Porque ya las lámparas como tales se pueden controlar con drivers y se pueden controlar, nos da muy importante el, el saber hacia dónde vamos, ¿no? O sea, puedes prender unas lámparas, apagar otras, ver de intensidad. Se podría hacer en un momento dado poner medidores fijos, o sea, sensores fijos y poder manejar toda esta información. pues Y sí, sobre todo lo que mencionaba Héctor, por ejemplo, las luces LED, yo tengo entendido que en Holanda ya hacen, bueno, aplican las luces LED y a cierta distancia, ¿no? En el tallo de las plantas. O sea, sí tengo entendido que tienen hasta dos, digamos, a lo largo de la planta del tallo hacia arriba, tienen como dos o hasta tres niveles de luces LED y está muy avanzado ya ese tema. Aquí en México no me ha sí tocado está verlo, fuertísimo.
pero por ejemplo en la agricultura vertical también en Holanda lo pude ver y o sea, es que es otro tema, literalmente ya pasarlo a la parte comercial aquí en México se tiene que tropicalizar y Mucho. ver si realmente es necesario y si va a ser necesario para aumentar el rendimiento, estoy segurísimo que muchos inversionistas o growers le van a entrar, pero sí debemos dar paso firme. ¿Qué conclusiones le pueden dar a nuestros escuchas sobre la iluminación? Uf, bueno, yo diría que es todo un tema, es complejo, hay que estudiarlo, hay que aprender, nos puede dar muchas ventajas, hay que mezclarlo con las demás ramas. No es fácil manejar iluminación, pero puede tener muy buenas ventajas y sobre todo buscar tecnología y en la medición, medir bastante bien. Pero yo creo que todavía no queda muy claro el tema de la iluminación artificial, o sea, estamos avanzando, es una tecnología nueva, ¿no? Sí, definitivo. Yo creo que me gustaría concluir recordándoles a todos los que nos escuchan, si son productores o tienen intención de producir algún cultivo, acuérdense que la radiación solar es la fuente de energía para la fotosíntesis. Entonces, es indispensable entenderla, medirla, regularla, ¿no? Y por eso, a partir de ahí yo tomaría decisiones, ¿no? Si volvemos a lo mismo, en qué cultivo estoy trabajando, en dónde estoy trabajando, qué experiencias puedo conocer de otros países o qué experiencias puedo conocer a lo mejor de otros estados dentro del mismo país y a partir de ahí empezar a asesorarme y tomar decisiones. Entonces yo cerraría con eso, Héctor y Tona. Tú, Sí, Héctor, y agregando un poco sobre lo que dice, sí, agregando justamente, me parece, o sea, estoy de acuerdo. Yo creo que si se va, para aprender en la iluminación, aprender sobre los temas, hay una infinidad, hay un mundo de información, entonces, para evitar que se vayan a las cosas más complejas y más difíciles, váyanse a par a la curva de McCree y también aprendan cuál es la diferencia entre watts, joules, lumens y cómo se convierten a par. Porque lumens es lo que nos dicen y luxes nos dicen para los paneles solares, que eso, si llegan a utilizar esos mapas, pues lo van a necesitar convertir a par. Watts son las luces y joules es de las más utilizadas en la física, entonces muchísima la literatura utiliza joules o alguna variedad de megajoules, algo así por el estilo. Creo que Entonces, la última conclusión que yo puedo hacer es que esto es difícil. es un tema complejo. Y ahí, para que vean, es un tema que sí conviene tener algún sensor por ahí. Les va a ayudar mucho para aprender qué tipo de infraestructura meter. Y yo creo que con eso termino mi conclusión. Y a menos que alguien quiera decir algo más, yo creo que con esto nos despedimos. Yo creo que sí, con eso nos despedimos y pues síganos en nuestras redes sociales. Hemos subido algo de material y hemos crecido bastante, sobre todo en Instagram, en Facebook se empieza a mover, LinkedIn, etcétera. Tenemos nuevos países que nos están escuchando, Guatemala y Brasil, incluyendo todos los anteriores, que nos agradecemos mucho, que ya tenemos bastantes escuchas, ¿no? sí, y como siempre, los seguimos invitando a acompañarnos a recorrer estos mares de la agricultura. La próxima sesión vamos a anclar en el puerto del plan de negocios, donde especificaremos qué se necesita para emprender en este sector del agro, en la producción, cuáles son los costos principales, cuáles son los mercados más atractivos, algunos cultivos que son tendencia. Eh, Hablaremos un poco más a profundidad del plan de negocios. Y Pues pues eso es todo por esta vez. Hasta la próxima. hasta Hasta la la próxima. próxima.